De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Ya está en vuelo Javier Milei, llega hoy a Nueva York junto con Luis Caputo, el ministro de Economía, va a escuchar a Donald Trump en las Naciones Unidas y después se va a reunir con Trump para entrar en el detalle de en qué va a consistir el apoyo que anunció ayer Scott Bessent, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, justo antes de que abrieran los mercados. Esto cambió completamente las expectativas porque dijo que iba a hacer lo que fuese necesario. Se abre la posibilidad de un swap, de que Estados Unidos compre títulos de la deuda argentina o de que le haga un préstamo directo, pero en todo caso el dólar bajó casi 100 pesos sin necesidad de intervención del Banco Central y además bajó significativamente el riesgo país, subieron los bonos, cambió inmediatamente el humor de los mercados frente a esta señal. Muy inusual, por cierto, hay que decirlo, son muy pocas las circunstancias en las cuales el gobierno de Estados Unidos sale en apoyo de un país cuya moneda está bajo amenaza, que era lo que estaba pasando el viernes pasado. Federico Furiase, director del Banco Central, dijo ayer. Baja de retenciones. ¿Están convencidos de que la gente va a liquidar, que la cerealera, los exportadores van a liquidar 7.000 millones de dólares? Totalmente convencidos de que hay un incentivo muy fuerte para un sector muy importante de la economía, tanto a nivel de aporte de dólares, esos dólares que necesita la industria para generar empleo, como para la economía real, para los productores y las cerealeras que también mueven la economía real. Fíjate que con esta baja de retenciones, hoy los productores tienen un precio de la soja que es el mejor en casi 25 años. ¿Costo fiscal? Con lo cual, el costo fiscal va a depender, hay estimaciones que ya están haciendo, pero va a depender en gran medida de cuánto se termine liquidando y con qué componente, porque no todos los componentes que tienen esta baja de retenciones parten del mismo nivel de retenciones. ¿Les daña el superávit? Lo importante es que no daña el ancla fiscal es innegociable. Esto tenía que ver con la otra medida que también anunció el gobierno antes de la apertura de los mercados y que también influyó seguramente, que tenía que ver con que para hacerse de dólares hasta el 31 de octubre eliminó completamente las retenciones a las exportaciones del sector agroexportador. Ahora sí, a ver, el Furiase, que se refiere al tema del Tesoro norteamericque. El Tesoro, producto del superávit fiscal, tiene más de 20 billones de reservas en pesos. Federico, yo no dudo lo que me estás diciendo. No, lo que digo es... Tu relato... no es un relato, son datos. No, ya sé, pero sí, los datos contrastan con este momento. ¿Por qué si fuera No, este no era, perdón. Ahora sí, vamos a Martín Lustó, hablando del rescate norteamericano, cuyo resultado se conocerá en el día de hoy. Es el audio 6. Estoy viendo que el todo marcha de acuerdo al plan claramente no es cierto, ¿no? Si en unas horas decidiste que bajas las retenciones a cero y haces un viaje para ver si conseguís otro salvataje más, claramente lo que no está funcionando es el plan. Y nada, todavía son rumores. Lo de las retenciones lo tenemos, que tiene un costo fiscal significativo, es como un crédito muy caro, y estamos viendo qué es lo que pasa en Estados Unidos. Yo creo que deben estar reunidos los equipos para ver cómo diseñan algo. Imagino que con el mínimo costo para Estados Unidos, con el costo más bajo posible para Estados Unidos, que le resuelva el problema transitorio a la Argentina. Bueno, Estados Unidos, el tema es que hubo un par de señales que hablan de la cercanía también del gobierno de Javier Milei con el gobierno de Trump y de cuánto le importa a Trump dar una señal de que va a bancar a la Argentina en un contexto de también competencia con China en América Latina, de enfrentamiento de Estados Unidos con Brasil. Lo que dijo es que va a hacerlo todo lo que sea necesario, que todas las opciones están arriba de la mesa. Y además Scott Bessent tuiteó media hora antes de la apertura de los mercados, o sea, y había hablado antes con Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario. Todos indicios de cuán involucrado estuvo Estados Unidos en la situación argentina, y obviamente venía el cierre de los mercados, que el viernes había perdido casi 700 millones de dólares, y había una urgencia de señales del gobierno de Estados Unidos que Estados Unidos atendió en tiempo y forma, haciéndolo antes de la apertura de los mercados. Por eso reaccionaron como reaccionaron, porque los mercados estaban diciendo, che, si
te vas a gastar hasta el último dólar, como dijo Caputo, en sostener el tipo de cambio por debajo del techo de la banda, ¿con qué me vas a pagar a mí? Porque Argentina tiene vencimientos muy grandes. Entonces, bueno, la cuestión es si alcanza esta señal de Estados Unidos para que el central no gaste dólares y eventualmente sigue abierta la pregunta de qué pasa después del 26 de octubre, si van a mantener el mismo esquema cambiario o si de acá a octubre, entre el apoyo de Estados Unidos y los dólares que entren del agro, bueno, el central no tiene que gastar sus dólares para sostener el tipo de cambio a este precio. Mientras tanto, el campo, obviamente, celebrando esta medida, la situación de Nicolás Pino, el presidente de la Rural, decía: es la primera vez que yo veo, y puedo estar equivocado, pero calculo que no, que ante una situación crítica o de crisis X generada por vaya a saber por qué, los gobiernos habitualmente actuaban como una situación de emergencia. Vamos a subir el impuesto o vamos a hacer... Acordémonos del impuesto al cheque que venía por un ratito y llevamos más de 20 años. Va a cumplir 25 años el impuesto al cheque. Ahí va. En 2001. Bueno, la primera vez que yo veo que ante una situación de necesidad, el gobierno baja impuestos en vez de subirlos. Bueno, ahora Javier Milei, fíjate, contra Javier Milei, ¿no? En Expoagro, cuando iba a Expoagro y le demandaban la rebaja de retenciones, decía que no lo iba a hacer por esto. Entendemos la necesidad imperante de bajar las retenciones, pero no le sirve a nadie que las bajemos para sacar rédito político de las elecciones y después el modelo reviente y tengamos que volver a ponerlas, como ha pasado en otros gobiernos. Bueno, esto fue en mayo de este año. Hay que ver el impacto fiscal, cuánto deja de recaudar por la baja de retenciones. Se estima que son unos 1.000 millones de dólares y muchos dicen, bueno, es el equivalente de los fondos que le estás negando a las universidades o al Hospital Garrahan. Ayer se anunció para el Garrahan que le aumentan por 4 meses y con un bono a los trabajadores 450.000 pesos y a los técnicos y demás 350.000 pesos bono por los próximos 4 meses. Sí, eso, ¿no? Significa que no impacta en el salario, son solamente esos 4 meses de bueno, impacta el salario de bolsillo, no impacta en los aportes. No queda en el salario después de esos 4 meses. Claro. Mientras tanto, Juan Schiaretti, el gobernador de la provincia de Córdoba, se había cruzado, porque claro, esto tiene un impacto también electoral, seguramente en toda la Argentina centro, que se van a ver principalmente beneficiados con esta medida, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, el interior de la provincia de Buenos Aires, y algunos de esos candidatos que son opositores al gobierno para el 26 de octubre venían demandando esta medida, o el gobernador Yarlora o el gobernador Puyaro, que ayer dijeron a través de tweets, no puede ser una medida electoralista ni tampoco temporal. Juan Schiaretti, que es candidato en Córdoba, ¿qué dijo? Ni Uruguay, ni Paraguay, ni Brasil, ni Chile tienen retención a las exportaciones. Es un impuesto que es un robo al interior productivo. Y lo dije, y lo que me llama la atención es que hace 3 días viene el presidente y me critica a mí por haber dicho eso, que una de las cosas que había que hacer era eliminar la retención. Y ahora veo que de manera oportunista, porque hay elecciones y también porque le faltan dólares, está con dificultades, dice que la va a mantener, va a eliminarla, pero solo hasta el 31 de octubre, o sea, termina la elección y vuelve la retención. Lo que yo sostengo es que hay que eliminarlas definitivamente. Por eso voy a ir al Congreso de la Nación a plantearle un proyecto de ley para la eliminación definitiva. Porque ¿cómo es que no era plata, que todo lo que planteamos que había que eliminar la retención éramos degenerados fiscal y ahora, porque hay elecciones y porque le faltan dólares, lo hace por 30 días, ¿no? Estas son las cosas incoherentes que hace el gobierno nacional. Bueno, mientras tanto, que resigna la recaudación de 1.000 millones de dólares y no dice con qué va a recortar, el Ejecutivo se niega a implementar la ley de discapacidad que había vetado y que el Congreso insistió y la promulgó parcialmente. El resto le dijo al Congreso, decime dónde sacó la plata para el resto. Bueno, entonces hay una moción de censura, un grupo de diputados pide una moción de censura a Guillermo Francos. 2 proyectos de ley de moción de censura, uno lo presentó el diputado Vagos Carreño con el acompañamiento de Emilio Monzó y de Pichetto, esto es el bloque Encuentro Federal, y el nuevo bloque Coherencia, que es el de los libertarios que se fueron, de Alessandro, Pagano, Arrieta,
también presentaron otro proyecto de ley que es una moción de censura contra Guillermo Franco. Quien además ayer decía que bueno, que quizás están en modalidad de llevarse un poco mejor con algún sector del Congreso. Dice que quizás las derrotas que sufrieron últimamente también tienen que ver con fallas de ellos. En todo este proceso de la relación que vos señalás con el Congreso, también tenemos que admitir culpas propias, ¿no? Esto que el presidente en algún momento hablaba de la autocrítica. Sí. Yo creo que claramente nosotros no hemos estado en condiciones de poder generar una mejor relación con el Congreso de la Nación para poder aprobar algunas leyes. Entonces, yo creo que se confluyeron el peor de los mundos, ¿no? Bueno, ayer Donald Trump en una conferencia de prensa con el zar de la salud de los Estados Unidos, que es Robert Kennedy Jr., un abogado ambientalista antivacunas, dio un paso en esa dirección cuando por un lado planteó la posibilidad de que haya un vínculo que no está probado entre la ingesta de paracetamol durante los embarazos y el autismo en los casos de autismo. A ver qué decía el 11. And by the way, I think I can say Creo that que there are puedo certain decir groups que of people that don't take vaccines. hay and don't gente take... que no toma ningún tipo de vacuna. Está hablando de los Amish, estos religiosos de Utah. Any pills that No have toman no ninguna autism, pastilla that y have ahí no no hay autism. autismo. Does that tell you something? That's ¿No te dice currently- nada eso? Is that a correct statement, by the way? ¿Eso está bien? Le pregunta Kennedy. Hay algunos estudios que sugieren que sí, con los The Amish, por ejemplo. Yeah, virtually, I heard none. She Creo probably que no wants to be tienen very ningún careful tipo with de what he says. autismo. Bueno, como si fuera, digamos, algo sobre lo cual hay que basarse en muchísima evidencia científica. Lo que pasa es que Trump viene hablando de la mayor prevalencia de casos de autismo, también pues se diagnostica de una manera mucho más amplia. Entonces, bueno, por un lado habló de un medicamento genérico que se utiliza para el cáncer, que dice que puede servir para tratar autismo. Por otra parte dijo que los que no usan vacuna, ningún tipo de vacuna, lo extendió. Hay mucha preocupación con el impacto que todo esto pueda llegar a tener en Estados Unidos. De hecho, ya están quitando la obligatoriedad de la vacunación para los padres. Bueno, mientras tanto, el gran debate en este momento en la Asamblea General de Naciones Unidas tiene que ver con lo que está pasando en Palestina. Sánchez, el jefe del gobierno español, que es muy crítico de Netanyahu y su respuesta al ataque del 7 de octubre de parte de Hamás, dijo que lo que está ocurriendo es una matanza, un genocidio, que están siendo aniquilada directamente la población palestina, y lo que está ocurriendo es que la Asamblea General, muy mayoritariamente, son casi 160 de los 193 integrantes, que insisten con una resolución de 1947, cuando se crea el Estado de Israel después del Holocausto, se crea bajo la fórmula que iba a haber ahí dos estados, un Estado palestino y un Estado israelí. La cuestión es que ahora están queriendo darle un reconocimiento al Estado Palestina para que pueda ser miembro de las Naciones Unidas, aunque dijo Sánchez, vamos a llegar tarde porque los están aniquilando. Bueno, pero la novedad es que países como Francia, como la Unión, como el Reino Unido, Canadá y demás están apoyando esta moción. Argentina no, Argentina está junto con Estados Unidos entre los 10 países de los casi 200 países en el mundo que están en contra de esta medida. Emmanuel Macron, el presidente de Francia. Le temps est venu. C'est Llegó el momento. Fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient. Es por eso que, fiel al compromiso histórico de mi país con Medio Oriente, por la paz entre el pueblo israelí y el pueblo palestino, declaro que Francia reconoce el Estado palestino. Cette reconnaissance est une manière d'affirmer que le peuple palestinien n'est pas un peuple en trop, qu'il est au contraire ce peuple qui ne dit jamais adieu à rien. Este reconocimiento es para afirmar que el pueblo palestino es un pueblo que no le dice adiós a nada. Bueno, este va a ser el gran tema, seguramente hoy también uno de los temas que aborde Donald Trump cuando le toque hablar delante de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Milei está volando para llegar al tiempo para primero escuchar en la Asamblea General de las Naciones Unidas lo que tenga Trump para decir. Después se reúne con Trump y con Scott Bessent, el secretario del Tesoro. Ahí
ahí vendrán los anuncios para precisar cuál es efectivamente el tipo de apoyo que está dispuesto a darle Estados Unidos a la Argentina. Y después tiene mañana el discurso Javier Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, y tiene también un encuentro con Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional. 7:15 de la mañana.